con el objetivo de ayudar al sector a través de varias líneas de acción que tienen que ver con formación especializada, con consultorías en distintos ámbitos de todo el proceso que tiene la cadena de valor del sector, también proponiendo y a través de sociedades con entidades estratégicas proponer soluciones de tecnología y también programas de responsabilidad social, como es el caso de estos webinars en el que buscamos las personas comiencen a acceder a temas especializados. También tenemos un programa de becas que permite que muchas de las personas se puedan especializar sin costo alguno. Desplegamos estos servicios partiendo de un conocimiento que tenemos muy especializado en el sector. Por favor, les voy a pedir si pueden desactivar sus cámaras, por favor, para lograr enfocar parte del mensaje del webinar, por favor. Muchas gracias. Nuestra experiencia en toda la cadena de valor nos permite a nosotros desplegar servicios altamente especializados como escuela. A la fecha tenemos un portafolio muy variado en temas de formación que tienen el único objetivo de fortalecer las competencias y la competitividad en las empresas. Las características de nuestros programas de formación tienen que ver con impulsar el desarrollo y la competitividad del sector. Tienen esa característica por cuanto buscamos que los especialistas que imparten estos cursos o programas de formación tengan una experiencia y una vigencia en el mercado. Buscamos ampliar las oportunidades de los profesionales como de las empresas en el sector mediante una educación especializada y promovemos una formación continua a través de eventos como estos y a través de nuestras becas para muchos de los profesionales en el sector. Nuestras clases cuentan con una característica particular, se pueden acceder a estas 24/7 porque contamos con una plataforma educativa, todas las clases que se desarrollan quedan grabadas, son transmitidas en vivo y pueden ser revisadas con el tiempo y digamos bajo los tiempos que maneja cada uno de ustedes. Después de cada clase siempre se graba. Nuestra experiencia en cada una de las fases del sector y en cada una de las áreas de gestión nos permite diagnosticar y diseñar programas que realmente necesitan las empresas del sector y que a su vez nos permite proponer a los profesionales programas que sabemos que le van a permitir encontrar mayores oportunidades y desarrollar competencias que este sector requiere. Impulsamos un programa de responsabilidad social porque en nuestro compromiso de querer contribuir en el sector hemos desplegado programas de becas, de descuentos especiales para las personas que ya participan del sector. Bien, solamente como una referencia a los beneficios que cuentan las empresas, y esto va para todos los jefes de áreas como de recursos humanos, de capacitación, es que nosotros venimos dándoles una serie de facilidades con todos los beneficios que tienen nuestros programas de especialización, como por ejemplo, formación altamente especializada, asesorías y consultorías especializadas, nuestras herramientas e-learning para también aquellos que quieren comenzar a fortalecer la formación y capacitación en sus propias compañías, y tenemos los programas de responsabilidad social a los que se pueden sumar básicamente con un convenio de empresa a entidad educativa, ¿no? La verdad que son beneficios sumamente importantes para aquellas empresas que desean potenciar y fortalecer sus áreas de capacitación. Muy bien, es una presentación breve de la Escuela Latinoamericana de Agricultura. Esperamos pues que nos sigan en nuestras redes de manera continua porque vamos a seguir realizando muchos eventos que les van a ayudar a cada uno de ustedes. Ahora sí, doy pase al profesor Gerson, que es nuestro especialista y que en esta noche va a desarrollar el webinar especializado en gestión de la seguridad en el sector agrícola. Profesor Gerson, les doy la palabra para que usted pueda desarrollar la ponencia bajo el formato del programa. Ok, ante todo, buenas noches. Quiero primero agradecer a todos los que están participando del webinar. Quisiera que me confirmen si me escuchan, me están viendo. ¿Podemos usar reacciones o también nos puede apoyar en este caso Daniel? Profesor, ¿Ya? se escucha muy bien, se escucha muy bien. Ok. Entonces, ¿voy a compartir, Daniel, o vas a compartir el PPT? No, usted, profesor, usted Ya. Para que tenga mayor flexibilidad. Ya, ok.
Daniel, ¿podrías compartirlo, por favor? Tengo un mensaje acá. Ya, a ver, profesor, ahí ya podría, ahí ya debería poder compartir. A ver, intente nuevamente, por favor. Ok, ya está. Ya, ok, ok. Gracias. A usted. Ya. Entonces, vamos a iniciar este webinar. Primero, nuevamente agradeciendo a los que están conectados. Antes de iniciar, espero que se encuentren bien sus hogares. Es un contexto bien complejo que estamos viviendo. Este año está de más mencionar el gran reto que tienen los profesionales en varios sectores, y nosotros como agricultura también nos sumamos a este gran desafío. Entonces, para poder iniciar la charla del webinar, voy a primero definir el objetivo de este, y dos, voy a definir el alcance del sector agrícola, y me voy a explicar. El objetivo principal del webinar es analizar esta variable de seguridad y salud del trabajo, la importancia de esta variable en este contexto 2020 y en adelante, tanto en el Perú como a nivel internacional. El otro objetivo del webinar es poder brindar al estudiante una visión de las competencias que va a poder lograr al finalizar el curso. Finalmente, con respecto al alcance, es necesario aclararlo en qué sentido, y me voy a explicar. Si ustedes revisan normativa internacional, por ejemplo, el Manual de Buenas Prácticas de Agricultura de la OIT, van a poder ver que los subsectores o las actividades que contempla en agricultura considera ganadería, silvicultura, ¿ok? Perdón, no considera silvicultura, considera agricultura y algunas actividades conexas a estas, ¿ok? ¿Y qué pasa para este webinar? Estamos en Perú y mucha de la información que nosotros analizamos como ingenieros de seguridad, como gerentes encargados del área de seguridad, es basada en datos del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Y estas últimas no consideran a unas actividades que sí la considera la OIT. Entonces necesito primero definir el alcance del sector agrícola, y vamos a tomar las actividades que el MINTRA y el SUNAFIL considera, que es agricultura, ganadería, silvicultura y caza. ¿Ok? Entonces, haciendo esa primera aclaración, que es controversial, cierto, pero como vamos a presentar estadísticas, es necesario aclararla. Entonces, ya habiendo hecho la aclaración del sector agrícola y los objetivos del webinar, vamos a iniciar con el desarrollo de las preguntas. ¿Cuál es la importancia nacional e internacional de la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrícola? Entonces, aquí hay muchos frentes para responder esta pregunta. En este caso, yo he tomado el frente de este ente que cada vez tiene más importancia en los gobiernos, que es la SUNAFIL. Ustedes ya deben haber interactuado con esta superintendencia, sea a través de inspecciones por demanda, por denuncia, sea operativa, o sea con fines de orientación. Entonces, el curso, el primer tópico, vamos a hablar sobre legislación, y el segundo sobre la creación de esta superintendencia. Y respondiendo a la pregunta, la importancia de la seguridad, tanto nacional e internacionalmente, primero voy a desarrollar lo nacional, y finalmente, para responder la primera pregunta, voy por el lado internacional. ¿Ok? Entonces, por el lado nacional, estoy presentando cuáles son, o cuál es cuánto está trabajando, o cuánto es el número de fiscalizaciones que actualmente SUNAFIL está realizando en el sector agricultura y en todos los sectores, y cuánto representa en porcentaje agricultura con respecto al total. Para eso
tengo que recordar que SUNAFIL inició actividades en el año 2013, con la ley 29981. Ya teníamos una legislación sobre inspección de trabajo, con la ley 28806, y finalmente este año se dio un gran paso al crearse el protocolo número 2/2020 de la SUNAFIL, donde se establece de manera predictiva. La idea es que el empleador ya sepa cuál es el alcance de una fiscalización, una hoja de ruta, ¿ok? Este protocolo número 2/2020 también va a ser desarrollado en el curso, donde vamos a poder discutir sobre ciertos puntos que coinciden con respecto a otros subsectores y otros que no. Entonces, este protocolo 2020, número 2 de SUNAFIL, que es para el sector agrario, vendría a sumar a estas nuevas inspecciones que se van a realizar. Yendo a la estadística para ver y analizar la importancia de la seguridad en el Perú, podemos ver que en el año 2019 tuvimos una media de 5.000, un poco menos, de intervenciones de SUNAFIL a nivel nacional. De estas 5.000, ¿cuántas representan aproximadamente? ¿Cuál es el origen de estas inspecciones? Hay dos principalmente. Por una, en este caso, una denuncia. Para eso hay un canal. Ustedes saben que SUNAFIL tiene un canal virtual donde uno puede hacer una denuncia. Y la otra es a través de operativos, que como pueden ver la gráfica, más predomina las denuncias con respecto a los operativos. Y aquí vamos a ver unos datos importantes. Esta información es del 2019, la fuente de SUNAFIL, ustedes la pueden encontrar, pero está basada o se ha podido realizar por una dotación de 700 inspectores laborales a nivel nacional. ¿Y por qué SUNAFIL está ganando importancia? Como ustedes pueden ver, nosotros en 2020 y en general los últimos 5 años se están incrementando los conflictos sociales y por ende se está escuchando más a la parte trabajadora a través de los gremios sindicales y otros organismos. Entonces, estos 5.000 en promedio de inspecciones, de los cuales tenemos un promedio de 3.000 mensuales, inspecciones originados o iniciados por una denuncia de un trabajador, han sido realizados por 700 inspectores. ¿Y cuál es la importancia en el Perú? Que para el año que viene, ya, deberíamos estar hablando de más de 900 inspectores. Y esa es una información que vamos a compartir más adelante. Para mencionar algunos datos importantes, el 1.39% de las denuncias, ¿ok?, corresponden a agricultura. O sea, denuncias en el sector agricultura, del total de las denuncias, intervenciones de este caso de SUNAFIL. Y de operativos, tenemos un cerca de 2.5 a 3%. ¿Qué quiere decir? Que de los operativos, que bordean un promedio de 1.000, tenemos un 3%, estamos hablando de unos 30, que son en el sector agricultura. Y con respecto a las denuncias, tenemos un 2%, ¿de cuántas? De 3.000, tenemos 60. Si hacemos una suma, tendríamos cerca de 90 inspecciones mensuales en agricultura. Pero estas 90 inspecciones mensuales de SUNAFIL han sido realizadas por 700, por una dotación de 700 inspectores, una fuerza de inspectores que cada vez está ganando más competencia. Y me explico. Este año, en la última convocatoria de inspectores, se ha modificado el procedimiento. Y esa es una señal de que cada vez el sector de, en este caso de fiscalización, está teniendo más importancia. Este año, cada inspector
ha tenido un onboarding para poder ingresar a trabajar. Eso ligado a que cada vez hay más reglamentación, más un aumento del presupuesto, un aumento de la dotación de inspectores y otras variables, está conllevando que la SUNAFIL tenga cada vez más importancia. Está ganando cada vez un espacio en la agenda de los gobiernos. ¿Ok? Entonces, el 2020, ¿qué datos hemos tenido? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, el 2020 es un año atípico por lo que estamos viviendo, pero es bueno también presentarlo para comparar y ver cuáles son los escenarios que pueden ocurrir en estos 3, 5 próximos años que vengan para agricultura. En el año 2020, hasta el mes de junio, digamos que en marzo, quincena de marzo, 16 para ser claros y precisos, se inició el estado de emergencia, ¿ok? Entonces, antes de marzo, tendríamos un promedio de inspecciones, o sea, el trabajo de SUNAFIL iba por el orden de 6.000 inspecciones mensuales. De estas 6.000, teníamos un poco de 4.000 mensuales originados por denuncia de trabajadores. Y la diferencia, que bordean más o menos los 2.000, eran por operativos. Como pueden ver, el año pasado, vamos a regresar, ¿ok? Bordeábamos un segundo. Mi pantalla se congeló, ya está. El año pasado bordeamos los 5.000, un poco menos, más o menos. Y este año, ¿ok? Con el incremento de la fuerza de SUNAFIL, estamos en 6.000. Pero ahí no queda la sorpresa. Veamos de marzo hasta junio. Ese bajón es, claro, por la falta de actividad de los inspectores y de la parte administrativa de la superintendencia. Pero ¿qué pasó en junio? En junio hay un disparo en la cantidad de inspecciones. Y esto se debe a la acumulación de demandas. Pero ojo, acaba la observación y la importancia localmente de la SUNAFIL. SUNAFIL con esto está demostrando que puede desarrollar más de 10.000 inspecciones mensuales. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos correlacionar? Que si antes su fuerza laboral, que era menor, 700 inspectores, podía realizar un promedio de 5.000 inspecciones, de las cuales teníamos 90 inspecciones en agricultura, ahora estamos hablando del doble. O sea, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que toquen la puerta de cualquier compañía del sector de agricultura se va a duplicar. Vamos a hablar de 180, un poco más, de inspecciones. ¿Ok? Entonces, Daniel, ahí me salió un mensaje, ahí se borró. Listo. Listo. ¿Ahí me escuchan, Daniel? ¿Todo bien? ¿O con una reacción, por favor? Quiero saber, no debe ser que se... Sí, se escucha perfectamente. ¿Todo bien? Ya, listo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que SUNAFIL, creado desde el año 2013 y apoyado por reglamentación, en este caso hay un protocolo, una hoja de ruta para generar cierta predictibilidad al empleador. ¿Ok? Hay otros elementos que están ayudando, como las cartas disuasivas, que hacen mención en el protocolo número 2, hay comparecencias que cada vez tienen más, son más simpáticas, y el onboarding de los inspectores va a conllevar que esta fuerza inspectora tenga un mejor criterio, ¿ok? Independientemente de que el inspector cada vez está ganando más
facultades y hay mucha, podríamos decir, ¿cuál es la palabra? Podríamos decir, hay mucho conflicto con los abogados porque ellos siempre aseguran, o bajo su legislación, o bajo la lectura que ellos le dan, ellos atribuyen que hay ciertos roles que ellos no deberían asumir, que eso compete al Poder Judicial en ciertos puntos, pero esa es una materia de controversia, y siempre seguridad del trabajo es un tema muy controversial. Entonces, yendo a la primera pregunta, la primera parte con respecto a lo local, al Perú, tenemos un incremento del 33% de la fuerza inspectora. Tenemos una reglamentación, tenemos un protocolo específico para agricultura. Tenemos, según una correlación muy rápida, una probabilidad de que al mes hayan 200 inspecciones en el sector agricultura, siendo el año pasado la mitad. Entonces, ¿cuál es el escenario más posible o casi muy fácil de predecir? Que si antes tenía una inspección una compañía, ahora tendrá dos. Y de estas dos, una va a ser por denuncia, por no decir las dos. Sumado al COVID, que está ocasionando mucha sensibilidad en ciertas partes interesadas de las compañías, entonces uno tiene que estar preparado. Entonces la importancia a nivel local, desde el punto del frente de fiscalización, es que tenemos una superintendencia con mayor presencia, tenemos inspectores con una mayor competencia, tenemos más fuerza inspectora, ¿ok? Sumado a proyectos importantes que van a originar que hay un incremento de producción en ciertas compañías y por ende va a haber más accidentes y más denuncias. Perdón. Con respecto a los porcentajes, se mantiene, ustedes pueden ver que en 2020 hasta el mes de marzo tenemos un 1% de inspecciones, en este caso por denuncias, de este sector agrícola con respecto al total de sectores, y tenemos un 3.45% de las inspecciones en agricultura con respecto a todas las inspecciones que ha hecho el SUNAFIL. Continuamos. El segundo punto que quiero abordar también es con respecto a las resoluciones. Ustedes saben que cuando uno genera o cuando producto de una inspección laboral se genera un informe técnico, este informe técnico puede conllevar a una resolución y por ende a una multa basada en una tipificación. Entonces, ¿qué resultados tuvimos en el año 2019 con una fuerza inspectora de 700 inspectores, valga la redundancia? Tuvimos una generación en promedio de 700 resoluciones multadas. De estas 700 resoluciones multadas, tuvimos en primera instancia, 700, y en segunda instancia, eso lo vamos a ver en el primer tópico del curso, tenemos un promedio de 200 resoluciones multadas. Ojo, con 700 inspectores de trabajo. ¿Cuánto representa con respecto a agricultura? El 1.66% de multas de primera instancia con respecto al total de multas y el 2.83% de multas de segunda instancia. Este es el porcentaje de agricultura con respecto a todas las resoluciones multadas en segunda instancia. Este dato es importante también. ¿Por qué? Porque este nuevo protocolo, en general los inspectores, ahora están planificando mejor la inspección, y me explico. Cuando ustedes revisen el protocolo 2, ya se habla de una inteligencia territorial. ¿Qué quiere decir? Que se crean casos. El inspector, con el área de inteligencia de la SUNAFIL, empieza a analizar información de la compañía, muy diversa. Entonces, lo que hace es una evaluación del riesgo de la compañía y va con una información ya predeterminada a inspeccionar. Entonces, esto, más sumado a lo anterior que les he comentado, conlleva a que cada vez cuando un inspector toque la puerta de la compañía, del sector agrícola, cualquier compañía, es más probable
que genere una multa. Están más preparados, tienen más información. Cuando uno llega a una comparecencia, va a tener menos salidas para responder, porque ellos cuentan con muchos canales, independientemente de las entrevistas y de la visita, cuenta con mucha información que les va a permitir a ellos poder sostener una inobservancia del empleador. Entonces, eso es muy importante. Vamos a continuar, hasta ahí cierro la importancia de la seguridad localmente, hablamos de Perú, redondeando la idea, el frente que yo he tomado es la fiscalización, la presencia acá es mayor de la SUNAFIL, con un incremento de dotación de inspectores, una preparación del inspector en los onboarding cuando hay proceso de selección, sumado a una mejor reglamentación. Tenemos el protocolo número 2 de la SUNAFIL para aplicación en el sector agrícola. Y un mayor presupuesto sumado al contexto que va a generar más denuncias. Entonces, esa es la importancia de la seguridad en podríamos decir, estos 3 años que vamos a vivir. Entonces, ahora voy a pasar a la pregunta de cuál es la importancia de la variable seguridad, salud y trabajo con respecto a lo internacional, ¿ok? Bueno, esto es con respecto a 2020, muy similar a la tendencia, no es muy relevante, se ve que hay una disminución en el efecto COVID, producto de una menor presencia de la parte administrativa y la parte también de inspección, más enfocado en la parte de las visitas, no tanto en la parte resolutiva. Y me voy a lo internacional. ¿Cuál es la importancia de la seguridad y salud en el trabajo? Hablamos regionalmente, o podríamos decir ya globalmente. Al día de hoy, o sea, el 2020, las compañías, independientemente del tamaño, están buscando modelos sostenibles. Y me explico aquí. Las compañías, por ejemplo, que buscan financiamiento en mercado de valores, háblese de renta fija, variable, hablamos de acciones, de bonos, ellos, como instrumento para poder decidir en inyectar un dinero, en poder comprometerse con una compañía y apostar por una compañía para poder tener un mejor retorno, hablamos de inversión, necesita información de estas compañías. Y he aquí este ejemplo de la importancia a nivel internacional. Es que las compañías al día de hoy trabajan con estándares GRI, que es la iniciativa global de un reporte global. Ya lo deben haber escuchado. ¿Qué importancia tienen estos estándares? ¿Y qué tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo? Tiene que ver mucho. Y es que este reporte permite al inversor poder tener información sobre el modelo, los resultados de la compañía. Entonces, esto va a poder permitir al inversor tener cierta predictibilidad a la hora de inyectar dinero en una compañía. Y acá quiero extraer un poco más. El Global Reporting Initiative, o el reporte de iniciativa global, o iniciativa de parte global, tiene varios estándares dentro de los cuales hay varios que corresponden a derechos fundamentales. Y dentro de derechos fundamentales tenemos la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la variable seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional? ¿Y qué es lo que Perú va a apuntar en unos años? Es que la variable seguridad y salud del trabajo ya no va a ser usada solamente para cumplimiento, sino va a ser necesaria y va a llegar el punto en el cual las compañías van a apostar por un modelo que integre la parte financiera de la parte operativa. Y es ahí que este reporte de iniciativa global permite poder cerrar la brecha que se tiene entre los modelos operativos. Hablamos de
modelos voluntarios, tenemos las normas ISO 9001, 14001, 45001, con la parte financiera. Los que ya conocemos de estas normas, sabemos que en las últimas versiones tienen una estructura de alto nivel. Sin embargo, las áreas que lideran estas normas, estos modelos de gestión, todavía no pueden llegar a integrar con la parte de finanzas. Conlleva a costos de no calidad, conllevan a esfuerzo, que no en todo el sentido es aprovechado, y este reporte lo que hace es integrar en la práctica. Este reporte es un claro ejemplo de que las normas se pueden utilizar como estrategias para generar productividad. Regresando a la pregunta, la importancia de la seguridad a nivel internacional. Y es que la seguridad es un riesgo, y hablamos de esta palabra que lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos, es que en unos casos puede coadyuvar a la continuidad o no de una compañía. Entonces, a nivel internacional, el Perú, que cada vez tiene más presencia, y esta página del Global Reporter Initiative hace mención a la OCDE, por ejemplo, el Perú está en una fase para poder ingresar en esta categoría de países, está apuntando a esos modelos. Y es más, la Superintendencia de Mercado de Valores, actualmente, hay compañías que intervienen en bolsa y les obligan a generar un reporte basado en el GRI. Esto quiere decir que poco a poco, esta práctica, que en otros países está más difundida, va a llegar al país. Cerrando la idea, y para eso he resaltado un beneficio externo de este reporte, es que este modelo, esta información que integra la parte operativa con la parte financiera, permite a las partes interesadas conocer la parte tangible y no tangible de las compañías. Entonces, la seguridad y salud del trabajo lo que hace es permitir que haya una continuidad del negocio, y si uno utiliza bien la estrategia de seguridad y salud del trabajo dentro de la parte operacional, hablando de controles operacionales, puede generar productividad. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde yo voy a muy rápidamente detallar algunos estándares que tiene el GRI y su importancia internacionalmente. El GRI es un organismo independiente donde ellos elaboran varios estándares. Dentro de esos estándares, yo he resaltado los que se están actualmente utilizando más en las compañías locales referente a seguridad y salud en el trabajo. No quiere decir que sean más importantes que las otras, ¿ok? Pero estas iniciativas, estos estándares permiten o están correlacionados con generar menos accidentes, hablamos de la parte de seguridad y salud en el trabajo, y la parte social. Entonces, el GRI 403 es un estándar del GRI como organismo que permite poder establecer ciertas obligaciones para las compañías y así asegurar un nivel de responsabilidad social con respecto a sus partes interesadas. Estas partes interesadas, estamos hablando de trabajadores específicamente, y para el caso de las otras iniciativas, otros estándares, podemos hablar de proveedores, podemos hablar ya de trabajo infantil, puede llevar, si uno amplía el área de influencia, puede ir más a la parte de la localidad, de los fondos o de las plantas donde uno trabaja, pero este reporte lo que permite es generar una obligación a una compañía para que pueda implementar un programa o unas actividades que conlleven a poder controlar los riesgos en la seguridad del trabajo y mitigar los riesgos o los impactos sociales que pueden conllevar. Entonces, para terminar con respecto a la parte internacional, ¿cuál es la importancia de la seguridad en el trabajo internacionalmente
en el sector agrícola es que nosotros tenemos proyectos que se están destrabando, tenemos Chaimochic 3, tenemos Majes, Siguas 2. Va a haber una mayor capacidad de producción a mediano plazo. Esta mayor capacidad de producción va a conllevar, quizá, que incremente la agricultura intensiva, pero eso va a ir de la mano con la agricultura familiar. Y estas prácticas, estos modelos, se pueden utilizar independientemente del tamaño de la compañía. Y la idea es que el prevencionista, el ingeniero de seguridad, utilice estas prácticas para poder maximizar la productividad de las compañías y poder mantener satisfechos a las partes interesadas. Para ir a la segunda pregunta, voy a poner ejemplos para poder llevar el webinar de una manera más práctica, en el sentido que todos hemos escuchado, conocemos algunas compañías que estoy mencionando, y puedan inclusive tomar algunos aprendizajes, unas lecciones aprendidas, y poder llevarlo en este caso, a sus departamentos, o llevar la idea a sus organizaciones. ¿Cómo afecta la continuidad, en la continuidad y sostenibilidad de la empresa la seguridad y salud en el trabajo? Ya habíamos hablado en la pregunta anterior de la variable seguridad en lo local e internacional. Tenemos por un lado mayor presencia de la superintendencia, por otro lado tenemos modelos que integran más la productividad, la parte financiera, con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el Perú, ¿qué está pasando el día de hoy, el 2020, en el sector agrícola? ¿Tenemos una buena supervisión eficaz? ¿Tenemos en las organizaciones un perfil? ¿Hemos podido transmitir los roles de seguridad, las responsabilidades en todos los niveles? Esa pregunta yo la dejo abierta y pongo dos casos en agricultura, y voy a poner un caso que tuvo mucho impacto al inicio del año 2020. Este primer caso, todos lo escuchamos, pero ¿qué concluye la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? Falta de supervisión eficaz. ¿Qué es una supervisión eficaz? Y eso lo vamos a ver en el tópico cuando hablemos de las reglamentaciones y las leyes de cada sector. La supervisión eficaz, uno podría pensar que es tener a un supervisor o a una persona o una cámara vigilando a un trabajador. Para esto, y para que vean que son varios los causales de una falta de supervisión eficaz, tenemos que pensar en un modelo de pérdidas. Nosotros utilizamos mucho el modelo de Frank Bird de pérdidas, donde este modelo establece que un accidente, una pérdida, se debe en primera instancia a una causa inmediata, ¿ok? Es un acto, una condición. Luego tenemos una causa básica. Tenemos factor personal, factor trabajo, ahí ya entra una variable de empleador, factor trabajo, pero yendo más aún al fondo del análisis, esta metodología te habla de una falta de control. Y esta falta de control está relacionado a una falta o una supervisión eficaz que no ha podido poder evitar desde un incidente hasta que se materialice el accidente. En este caso, este accidente fatal ocurrió en diciembre del 2019 en una compañía, en un grupo importante, donde del lado derecho ustedes pueden ver las condiciones de trabajo. Los que estamos en agricultura hemos tenido, o estamos actualmente relacionados al sector, podemos saber que estas tomas de agua, por donde cual ingrese el agua, a la redundancia, deben de unas canastillas. ¿Qué pasó? ¿Hubo canastillas? ¿No hubo canastillas? Entonces, acá entra ya pensar en la investigación del accidente. Y regresando a la pregunta, ¿cómo afecta en la continuidad de la compañía?
este accidente tuvo un impacto en la compañía, tuvo un impacto en los trabajadores, en el supervisor, en el gerente de seguridad o en el responsable de seguridad. Lo que sí no me queda duda es que hay una multa. Puede ser que la hayan apelado, pero es difícil que puedan defender, en este caso, la compañía, porque ya hay un accidente mortal de por medio. Entonces, responder a la pregunta es obvia, pero debemos, nosotros como ingenieros de seguridad o como responsables del área de seguridad, ir pensando cómo es que como equipo, el área de producción, el área de campo, el área, en este caso, de riego, el área de packing, entre otras, tienen que plantear un modelo de liderazgo para poder sopesar esta falta de supervisión eficaz. El segundo ejemplo, ya inicialmente respondiendo en la segunda pregunta, le dije que íbamos a hablar de 2 ejemplos del sector agrícola y uno de otro sector que tuvo mucho impacto en el Perú. Este segundo ejemplo también pone en evidencia la importancia de la seguridad en la continuidad de la empresa. Otra compañía de un grupo importante, pero ¿qué pasó? Igual, uno lee el informe de la inspección, falta de supervisión eficaz, más otras inobservancias del empleador. ¿Qué pasó aquí? Un atrapamiento, una trabajadora que finalmente perdió la vida, ¿no? Entonces, nuevamente, pensemos de manera multidisciplinaria con el resto de áreas cómo es que debemos plantear una estrategia para mitigar el riesgo de continuidad del negocio. ¿Ok? Entonces, con respecto al sector agrícola, la importancia de los modelos de seguridad. Hablamos de la ley de seguridad en el trabajo. Podemos hablar de una norma voluntaria certificada, como la 45001. Hablemos de Global Gap, que también tiene ciertos requisitos con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Estos compromisos, sean obligatorios o voluntarios, conllevan a que la compañía, para evitar y asegurar una continuidad del negocio, evitar los riesgos, tiene que plantear una estrategia, hablamos de liderazgo a todo nivel, en el cual ellos puedan definir roles de seguridad en toda la estructura organizativa. De esta manera, las compañías pueden evitar o reducir el riesgo de pérdidas si hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Voy a pasar a otro ejemplo, no es del sector agrícola, pero fue un ejemplo que tuvo bastante cobertura y ustedes definitivamente que lo vieron y lo escucharon. Este caso fue... A ver, un segundo. Vamos a ver, me parece que hay una pregunta. O Daniel, tú dime, al final pasamos las preguntas. Profesor, solamente hay una pregunta por ahora, de hecho que ya les comuniqué a los alumnos o a los participantes, perdón, que a partir de las 7:50 pueden hacernos llegar sus preguntas. Bueno, veo 2. La primera dice, buenas noches, lo pregunta Luis Gámez. Dice, con 820 inspectores que tiene la SUNAFIL, ¿me quiere decir que bastará para inspeccionar a todos los sectores? Es la primera pregunta. Tengo otra que usted me dice en qué momento se la ha trasladado, profesor. Mira. Son 7:47. Prefiero pasarlo al final, por favor. Sí, por Sí, favor. está bien. ¿Ok? Está bien, está Ya. bien. Sí, pero Está vamos a bien. responder todas las preguntas. Ok, ¿Ok? ok, profesor. Ok. Gracias. Entonces, estamos en la segunda pregunta. La continuidad, ¿cómo afecta la continuidad
y la sostenibilidad en la empresa, la variable de seguridad de salud en el trabajo. Regresando, los modelos, sean voluntarios, sea la ley, entre otras, ¿ya? Ya te hablan de un liderazgo, ¿ok? Pero no hay una implementación. Ahí hay una debilidad de la lectura, el entendimiento, las buenas prácticas de la compañía, la madurez de la compañía, que evita que esta directiva, estas buenas prácticas, estas normas, permitan, va a redundancia, asegurar que se materialice una pérdida y un accidente. Por ejemplo, este es un claro ejemplo, es una industria transnacional. El modelo de seguridad no es el peruano. ¿Pero qué falló acá? Regresamos al modelo de Frank Beer, al modelo de causalidad, y lo vamos a ver en el curso, en los primeros dos tópicos. La falta de control. Y acá entra mucho la cultura de los trabajadores. No puedo dejar de lado que hubo una condición, ¿ya? Pero esa condición fue trasladada a una persona, a un responsable. Y este responsable, no se sabe si transmitió el mensaje, pero es un tema de supervisión eficaz. Nuevamente, viendo los ejemplos anteriores, el riesgo de continuidad del negocio, pérdida de continuidad del negocio, es claro. Podemos ver ejemplo, cerraron todos los locales, no solamente entiendo del país, hubieron otros países también donde cerraron. Entonces, ¿qué impacto tiene la seguridad de salud de trabajo con este ejemplo? Localmente y de impacto mundial. Pero, no, pero ahora ya todo está funcionando, sí, pero ¿cuánto? No solamente dinero, sino cuánto ha impactado la marca. Cada vez que alguien vaya a consumir a una de estas compañías, no quiero dejar de lado la compañía, es un ejemplo académico, pero ¿cuánto es el impacto ha generado ese accidente? Entonces, las áreas de recursos humanos, los jefes, los gerentes que son responsables de estas variables de seguridad en el trabajo, tienen que potenciar su equipo, tienen que tener una mejor lectura de estas normas, de estas guías. Cuando te habla de liderazgo, uno tiene que difundir los roles, hacer que cada persona asuma un cierto nivel de liderazgo y evitar que se materialice un accidente. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta, número 2, ¿cómo afecta la continuidad y sostenibilidad de la empresa? Tenemos pérdida de imagen corporativa, tenemos cierre de locales, o sea, quiere decir, no hay facturación, y tenemos un impacto social. Voy a pasar ya, ok. Voy a pasar a la tercera pregunta, ¿ya? Y para hacer mención a unos números que les invito a que ustedes, como gerentes de seguridad, como gerentes de producción que ven seguridad, que ustedes tomen estas prácticas. Ustedes relacionen la producción con los índices de accidentabilidad o la frecuencia de accidentabilidad. Y van a ver y analicen si hay un comportamiento, hay una correlación. En este caso, ¿yo qué he hecho? Yo he tomado información del Banco Central de Reserva sobre el PBI 2019, ¿ok? Y la demanda interna. Y lo estoy comparando con las notificaciones de accidentes mortales y no mortales del Perú. No hay una correlación, tendríamos que tener más data para poder obtener un forecast, una proyección. Ese es uno. Dos, profesor, veo que esos números no representan la realidad. Eso es cierto, pero nosotros necesitamos partir de algo. Esta información es la información del sistema del Ministerio de Trabajo. ¿Permite analizar? Sí. ¿Es una data confiable? En cierto modo, sí. Entonces, ustedes, como responsables de seguridad, tienen que tener la capacidad, y el curso le da la capacidad de que ustedes pueden ya entrar a relacionar variables como producción. Pueden relacionar ahora, hablar de indicadores o ratios de inversión, pérdidas por accidentes laborales, ausentismo, días perdidos versus rotación de personal, turnos de trabajo
versus accidentes de trabajo. Entonces, mientras más análisis ustedes tengan, les va a poder permitir tener un modelo o una estrategia de seguridad que permita reducir o eliminar el riesgo de romper la cadena, hablamos de continuidad del negocio, romper la cadena de suministro. Entonces, este gráfico, lo que yo quiero transmitir a ustedes es qué podemos hacer en la agricultura en el mes de enero. Perdón, en el Perú. Este primer dato es del Perú. Después vamos a presentar de agricultura. En enero hay 52, según el reporte del Ministerio de Trabajo, hay 52 fatales. Luego hay un pico en mayo. Y de ahí digamos que se mantiene. Entre 15, un poco más o menos. Algo está pasando en enero. Vamos ahora a la información de los accidentes no mortales. Tenemos una media de 3.000 accidentes mensuales reportados en el 2019. ¿Podemos reducirlo? ¿Cuánto tiene el sector agrícola en otro país? Para eso en el curso vamos a compartir estadísticas de otros países. Tenemos el Injury Fact de Estados Unidos, tenemos también páginas de Brasil, queremos un modelo más parecido al nuestro, tenemos colombiano, donde podemos ver estadísticas, podemos hacer comparaciones para poder trabajar bajo un goal, una meta, y no estar en la incertidumbre de estoy bien, estoy mal, mi área de seguridad del trabajo está incompleta, ¿qué está pasando en mi compañía? ¿Por qué yo no puedo reducir el índice de accidentabilidad? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi sindicato, con mis trabajadores? ¿Por qué hay ausentismo laboral? Entonces, lo que yo quiero transmitir en esta diapositiva es que hay una gran oportunidad. Y yendo a la pregunta, ¿cómo ha afectado a los profesionales? Es que la seguridad y salud del trabajo lo que está conllevando es que todo profesional, dentro de sus competencias, tenga la formación en seguridad y salud del trabajo. Y a eso quiero llegar. Esta información debe ser conocida independientemente de la formación. El profesional tiene que tener la competencia, a veces experiencia y de formación en seguridad y salud del trabajo. Y más si es un jefe. Si es un jefe de planta, un gerente de planta, tiene que saber cómo está el índice de accidentabilidad en la competencia, en los benchmarks. ¿Cómo está la competencia yendo dentro de sus partes interesadas en sus proveedores? Porque el proveedor le va a asegurar la continuidad de la cadena de suministros. Si tiene un mal ratio de accidentabilidad de indicador, entonces quizá puede haber una rotura o una pérdida de la continuidad del negocio. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo afecta? Afecta a todos los profesionales. ¿Y qué soluciones se han tomado? Como soluciones, aparte de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿okay? Lo que se está haciendo ahora es trabajar de la mano, integrar con modelos como el que puse inicialmente, GRI y otros, para asegurar la parte o la rentabilidad o el EBITDA, como le dice, reduciendo los costos, y así el área de seguridad obtiene una mejor, podríamos decir, opinión vista de las gerencias generales, y esto puede asegurar mayor recurso. Dejo este punto como importante porque ustedes se preguntarán, y muchos tienen la idea errada de que mientras más grande es la compañía, más grande debe ser el área de seguridad, y no es así. La idea de las normas, de las guías, por eso te habla el liderazgo, es poder difundir cierto nivel de responsabilidad en seguridad en el trabajo. Y así se puede asegurar una supervisión eficaz y evitar la materialización de un accidente. Entonces, para cerrar esta diapositiva, tenemos el PBI en la parte inferior, que no hay una correlación, pero les invito a que ustedes hagan una gráfica, comparen ratios de su producción con respecto a su número de accidentes, frecuencia de accidentes, como ustedes lo quieran trabajar, y vean si hay una correlación, hay un sentido. De esta manera ustedes les va a permitir plantear una estrategia, y de eso vamos a conversar en el curso, ¿ya? Nuevas prácticas
casos de éxito, no éxito, en seguridad y salud en el trabajo, que se pueden aplicar independientemente del sector, ¿ok? Y pueden ir probando, porque es cuestión de probar. Hay modelos que funcionan en sectores, hay otros que no funcionan al 100% por la estacionalidad. Tenemos en agricultura estacionalidad, tenemos operaciones distintas, tenemos el área de fondo, ¿ok? Donde tenemos los turnos de riego, el trabajo es más rutinario. En una industria hay trabajo rutinario no rutinario. Tenemos diferente eh, exposición de los trabajadores. Por un lado tenemos más exposición a riesgos locativos, peligros locativos, perdón. Por otro lado tenemos más peligros disergonómicos, ¿ok? Entonces, los modelos se toman y se evalúan y se corrigen, ¿ok? Entonces, para cerrar esta diapositiva, le dejo esta práctica y lo vamos a ver en el curso también, como a manera de caso de éxito por una compañía que yo he podido trabajar, y cómo es que ustedes pueden integrarlo al negocio donde están liderando el área de seguridad. Aquí en el sector agricultura, y aquí vamos a poder, quizá ustedes, ¿no? que tienen sus índices de sensibilidad, su índice de frecuencia en mente, piensen, ¿tiene relación mi índice de accidentabilidad, mi frecuencia, con el PBI de agricultura? Este dato también lo he tomado del BCR, y la data de accidentabilidad lo ha tomado el Ministerio de Trabajo, pero analicemos, ¿qué pasa entre mayo y agosto? Que los mortales se elevan. Vemos que después en enero y en el último trimestre también se elevan los mortales. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Será que hay más? ¿Inician campañas? ¿Será que el trabajador, producto de la fatiga, baja la guardia? ¿Tenemos menos supervisión eficaz? Entonces, hay muchas de las causas que pueden ocasionar que la accidentabilidad, hablamos de mortales, se incremente. En este caso, tenemos 2 accidentes mortales en promedio de mayo hasta agosto. ¿Y qué dicen los accidentes no mortales? Tenemos una media de 6 por mes, no, perdón, 35 por mes, pero tenemos una caída, un descenso claro desde julio hasta diciembre. Entonces, empecemos a analizar. ¿Y el PBI qué te dice de agricultura? Hay un crecimiento, digamos, sostenible, ¿no? De enero hasta marzo, luego hay un bajón, hay un descenso. ¿Esa productividad, ese incremento del PBI en agricultura, se relaciona con los accidentes fatales? No. Pero ojo, acaba la producción y se disparan los accidentes. De eso vamos a conversar en el curso. Ahí podemos hablar de riesgos psicosociales, podemos hablar un poco sobre fatiga laboral, podemos hablar ya de también el régimen agrario, la ley de régimen agrario, si es cierto, debe ser revisado para mejorar, puesto que la OIT, en su manual de buenas prácticas, establece, lo que busca es que cada vez se evite esa diferenciación entre los regímenes laborales, porque invita a que el trabajo sea a destajo, que el pago sea equivalente a la producción. Eso conlleva a fatiga. Si vamos a empezar a pagar por la producción, más pago, vamos a tener una fatiga del trabajador. Aquí vamos a hablar en el curso también sobre materia de ergonomía, algunas normas ISO que te permiten analizar el riesgo, sea levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, algunos casos de éxito de proyectos que hay en agricultura, tanto acá en Perú como en otros países, donde el ingeniero, el responsable de seguridad, tiene que tener la capacidad para poder sacar adelante proyectos que, si hablamos de un ROI, tenga un retorno muy alto con respecto a la inversión. Hablamos de activos
Hablamos de áreas donde el paletizado ya no es manual, ya no hacemos la descarga y la estiba, independientemente del peso de la java. Implementamos acciones correctivas que, si hablamos de un retorno sobre la inversión, son indicadores que muy fácil de demostrar a un gerente y que a ustedes les va a poder permitir plantear estrategias para que su índice de accidentabilidad en el tiempo disminuya y por ende puedan asegurar una continuidad del negocio y mantener una posición en el mercado. Vamos a pasar a la pregunta número 3 sobre qué oportunidades y fortaleza genera en el profesional del sector la seguridad y salud del trabajo. Ya algo les había comentado que el perfil ahora del profesional eh, dentro de sus competencias, de su formación, debe tener parte de conocimiento de legislación, parte de buenas prácticas relacionadas a seguridad y salud del trabajo, y más si tiene gente a cargo. ¿Qué oportunidades tenemos como profesionales de seguridad? Ya hablando de seguridad, como responsable de seguridad, gerente de recursos humanos, tenemos la oportunidad de tomar estas buenas prácticas, tomar estos modelos internacionales, como el GRI, como en un Global Gap, e implementarlos, tanto en agricultura familiar como en agricultura intensiva. ¿Por qué? Porque según las preguntas que ya hemos respondido, las pasadas, esto va a asegurar una continuidad del negocio, un posicionamiento, ¿ok? Eso es importante, genera un buen clima laboral y, por ende, genera un mayor desarrollo de la compañía. Entonces, he tomado un ejemplo de una empresa importante en el país que tiene estos modelos, ¿ok? Ha tomado el GRI, un estándar que es el 419. Ya vimos en las diapositivas anteriores que el GRI, el reporte de iniciativa global, tiene varios estándares y dentro de esos estándares hay uno relacionado al cumplimiento socioeconómico. Y aquí quiero detenerme. Aquí te habla de la ley 27360, la ley de promoción agraria, que ha sido prorrogada el año pasado, ¿ok? Esta ley data del año 2000 y tiene ciertas ventajas, fortalezas, tiene debilidades. Yo invito a que ustedes como ingeniero de seguridad, responsable de seguridad, revisen sus indicadores con el gerente financiero, con el área de recursos humanos, y ustedes suban su estándar de esta ley. ¿Por qué no? Ahora que está de moda el innovar, la idea disruptiva, entra ahí el desafío a ustedes como jefe, gerente de seguridad, de que acompañen el crecimiento de la compañía con el crecimiento del trabajador. Esto va a asegurar una continuidad del negocio. Y eso está demostrado. Empresas más grandes ya tienen estos modelos ya como una obligación, pero les invito a los que tienen posiciones en compañías que están en desarrollo a que puedan tomar estas buenas prácticas y las puedan desarrollar. Y esas son oportunidades a ustedes como profesionales para que puedan ver si estos casos de éxito funcionan en otros sectores. Hablamos dentro de agrícola, hay muchas actividades. Tienes actividades en campo, tienes las áreas de packing, tienes la parte de riego, entre otros. Entonces, tienes ganadería, tienes la parte de silvicultura, pero no dejando de lado, en todas, uno puede tomar como línea base cierta legislación y puede asumir otros compromisos en coordinación con la gerencia. Pruébenlo, ¿por qué no? Entonces, ¿qué ha hecho Camposol? Un ejemplo, no estoy promocionando a la compañía, pero hay que tomar de ejemplo, casos de éxito, tiene implementado un GRI, un reporte basado en GRI. Y este reporte, si hablamos del cumplimiento socioeconómico, contempla la ley de promoción agraria, más otras normas voluntarias. Tenemos la norma, bueno, que ahora es ISO 45001, la 14001 referente a gestión ambiental, entre otras. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que esas oportunidades que ustedes tienen en el sector agricultura, que generalmente las toman de otros contextos,
háblese de Europa, háblese de Estados Unidos, ya funcionan, hay muchos casos de éxito. Y del curso nosotros vamos a poder discutir casos de éxito en otras geografías, que los principios son los mismos, sí, tanto para agricultura familiar como agricultura intensiva, pero los resultados se correlacionan. Otro estándar del GRI que ha tomado, que es una oportunidad para el profesional del sector, hablamos de seguridad y salud del trabajo, es el GRI 406, que es respeto de derechos humanos. Hablamos de un ítem muy complicado, que es el ético. Hablamos de las grandes compañías tienen una línea de denuncias anónima, donde uno puede ingresar un canal de denuncia. Hay una norma ISO también que te habla al respecto. ¿Y por qué? ¿Qué impacto tienes? Que ya está demostrado que para asegurar continuidad del negocio tienes que tener el factor social controlado. Tiene que haber alguien que de manera periódica analice los riesgos con respecto al punto social. Y uno de ellos es de seguridad y salud del trabajo. Otro punto interesante, importante, y es una oportunidad para el profesional de seguridad y salud del trabajo, es con respecto a los proveedores. Aquí hay una falta de conocimiento impresionante del profesional. Y me explico. El proveedor tiene que ser una parte interesada de las organizaciones. Y las gerencias, en general, el reporte de iniciativa global, las normas voluntarias ya te hablan. ¿Qué son las partes interesadas? Su nombre lo dice. Y pertinentes, inclusive habla. Y está demostrado que estas partes son elementos que aseguran la continuidad del negocio. Y los proveedores tienen un rol fundamental. Entonces, hay una norma GRI relacionada a los proveedores, que no vamos a entrar en detalle, es una oportunidad para el encargado, para el ingeniero de seguridad, para poder integrar, en este caso, el modelo, no solamente a su core, a su compañía, sino también a las partes interesadas. Finalmente, voy a compartir una fracción. Esta información es pública, ojo, pero quiero cerrar toda la idea del webinar y quiero que les quede claro. El ingeniero de seguridad que no logra demostrar productividad, el día de hoy, digamos que está perdiendo oportunidades, tanto en su compañía como en su marca, como profesional. El ingeniero de seguridad tiene que tener la capacidad de poder implementar proyectos, integrarse a proyectos organizacionales, ampliaciones de línea, ampliaciones de campo, diseñar para poder asegurar no solamente el evitar una denuncia, una visita es una FIL por un accidente o por una enfermedad ocupacional, sino que permita generar productividad. Y a eso quiero ir, y va a ir sentido todo el curso que voy a dictar, que el área de seguridad y salud del trabajo puede generar productividad. Y yendo a este ejemplo, puede incrementar las ventas netas, puede reducir los costos operativos. ¿Cómo? Diseñando un puesto de trabajo. ¿Cómo? Reduciendo las inasistencias o los ausentismos en planta. ¿Cómo? Generando nuevas oportunidades en los trabajadores, hablando de ergonomía en la organización del trabajo, cambiando los turnos de trabajo, yendo al campo, en la parte de plaguicidas, que es muy importante. ¿Cuántos casos de intoxicaciones tenemos en campo? Hacemos las mediciones a los personales que mezclan y aplican los plaguicidas, insecticidas. Tenemos, este caso, incapacidades temporales, tenemos discapacidades. ¿Esto cómo impacta en los costos operativos? Es evidente. Reduce la dotación, implica contratar a una persona más, o es que el conocimiento que el trabajador se ganó en una temporada, un trabajador tenía toda
la iniciativa, el auge para seguir adelante, se pierde por una falta de supervisión o una falta de conocimiento por parte de los líderes de la compañía. Entonces, hago la pregunta, ¿cómo ustedes pueden contribuir a maximizar el valor económico en un balance? Entonces, con esto voy a cerrar la presentación y los invito a que a los que todavía no se han animado a poder seguir el curso, me gustaría poder intercambiar experiencias, prácticas, podemos hablar de normas, ¿por qué no? Algunas ideas disruptivas, ponerlas sobre la mesa, discutirlas, basado en los tópicos que se van a presentar. Por mi lado, eso es todo, y estoy atento a sus preguntas. Gracias. Profesor, ¿qué tal? Bien, profesor, ya tenemos por aquí las preguntas de varios participantes. Le traslado la primera pregunta. La primera pregunta viene del señor Luis Gámez y es la siguiente. Dice, con 820 inspectores que tiene ahora la SUNAFIL, ¿me quiere decir que bastará para inspeccionar a todos los sectores económicos? Sería la primera pregunta. Definitivamente que la fuerza inspectora, ¿ya? Porque recordemos que en la planificación, en las intendencias, ¿ok? Hay un criterio de evaluación a la hora de planificarlas. Y hablé al inicio de la charla sobre, un segundo, por acá. Hablé sobre una inteligencia territorial. ¿Qué quiere decir? Que la intendencia su objetivo no es fiscalizar a más compañías, sino es basarse en un análisis y en ese análisis definir cuáles son las compañías donde hay más exposición, donde hay más denuncias. Entonces, ya habiendo elaborado ellos le llaman una carpeta de un caso, ellos van y visitan a las compañías. Respondiendo a la pregunta, no va a poder cubrir, pero sí está tratando de evitar en las compañías donde hay más riesgos, poder fiscalizar y de alguna manera, primero ir por el lado de la comparecencia, que la compañía levante las inobservancias. Bien, profesor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, José, pregunta, ¿qué normas legales de seguridad y salud en el trabajo existen para el sector agrícola, aparte de la ley 29783 y modificatorias? Ok, el sector agrícola, y hablamos, ¿no? Que el SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, contempla actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y caza. A todas las actividades que he mencionado aplica la 29783, su reglamento y sus modificatorias. Sin embargo, ¿ya? Cada sector puede definir una reglamentación específica, ¿ya? En el caso de agricultura, hay una norma muy antigua que la vamos a discutir, que es interesante. El fin fue poder ya ir hablando de riesgos en los mercados de abasto, ¿ya? Es el primer tópico que vamos a tocar, pero la oportunidad está que después no hay una reglamentación como que la tiene la minería, como que la tiene el sector eléctrico, que tiene una reglamentación específica de seguridad. Construcción tiene, y eso lo vamos a ver en el curso. Pero ¿qué quiero llegar? Que esa reglamentación tiene mucho en común con la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Te habla de un comité de seguridad y salud del trabajo, te habla de la participación de los trabajadores, ¿no? Te habla algo, hablando de lo sectorial, de ciertos riesgos específicos,
Pero cerrando la idea, en agricultura, como tal, no hay una reglamentación específica, así como en minería, como en el caso de electricidad, como en construcción, pero podemos utilizar la Ley de Seguridad en el Trabajo como una base y tomar reglamentación internacional o regional. Bien, profesor. La siguiente pregunta dice José Armando Abad. ¿Existe una norma especial sobre seguridad y salud en el trabajo para el sector agrícola? Ya, bueno, va en el sentido de la anterior respuesta. No tenemos una reglamentación de seguridad y salud en el trabajo en agricultura o en el sector agrícola. Quizá el contexto COVID obliga a que, en este caso, el MINAGRI establezca una reglamentación, y al respecto yo quisiera compartir unos comentarios del director de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAGRI. El director se llama José Mariño, ¿ya? Si bien es cierto, él está a cargo de una dirección relacionada a gestión ambiental, pero recordemos que dentro de dirección de gestión ambiental, en los instrumentos de gestión ambiental propiamente dicho, hay un elemento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ellos, a través de los instrumentos, en las compañías, están modificándola bajo el contexto COVID. Y me explico. Ellos lo que están haciendo es toda la obligación que implicaba trámites presenciales, lo están pasando a lo virtual. Entonces, esto puede ser una oportunidad, más los protocolos que se tienen, como ustedes deben ya haber leído. Tenemos el protocolo bajo la resolución ministerial 152-2020 del MINAGRI, del COVID, a ir modelando una reglamentación al sector. Como recomendación, yo podría dejar la revisión de las buenas prácticas de la OIT, que es muy completa, donde te habla sobre desde las obligaciones que debería tener el gobierno hasta las facultades que tiene el empleador y las responsabilidades del trabajador. Perfecto, ok, profesor. Vamos con la siguiente pregunta. Nuevamente el señor Luis Gámez pregunta, ¿por qué no existe un DS número en seguridad y salud ocupacional en agroindustria? Ya que este es un sector económico muy importante en el Perú, así como los otros sectores como minería, construcción, hidrocarburos, etcétera. La pregunta es el por qué no existe, profesor. A ver, quiero leer la pregunta en el chat. ¿En el tiempo, en cuál está, perdón? En el minuto 7:53, profesor. Ya, ¿por qué no existe un decreto supremo ya? Mire, esto de ir definitivamente de la mano al régimen laboral, ¿ya? Y es impresionante porque como país, como importancia, como continuidad, ¿no? Como un negocio, como país, el sector que más trabajadores tiene es el sector agrícola, ¿ya? Y tiene dentro de la población eh, parte de población vulnerable. Hablemos de niños, hablemos de mujeres, etcétera. Entonces, yo pienso que esto no solamente ocurre aquí en el país, debe ser porque la naturaleza de las operaciones del sector agrícola, al ser alejados, ¿no? de las intendencias, de los organismos de fiscalización, permite que las compañías, ¿no? Porque efectivamente hay que decirlo, ¿no? Hay influencia de las grandes compañías en la política, y eso ocasiona que a la hora de reglamentar, a la hora de poner en debate la legislación,
primen unas sobre otras, ¿ok? El sector agrícola, y regreso a la pregunta, en mi opinión, no tiene reglamentación porque no es importante, porque hablamos que tiene la mayor cantidad de dotación de trabajadores y vulnerables. Creo yo que es más por un tema político, porque si hablamos de PBI, el año pasado el sector agroexportación representó más del 8 o 9% del PBI. Entonces, como que termina siendo contradictorio, ¿no? Es importante para el país, debería tener una reglamentación. Nuevamente voy a que, y la OIT lo dice en su manual, que mucho se debe esta falta de legislación, esta falta de seguridad social por la ubicación de las compañías. Por ende, ahora la SUNAFIL tiene, ustedes haber escuchado, que ya se habla de los IRES, que son las intendencias regionales. El objetivo de las IRES es que a través de estos centros se planifiquen las inspecciones y ya no salgan las inspecciones desde Lima o de las ciudades más grandes, más importantes. Esto va a asegurar que haya menos accidentes mortales, menos enfermedades ocupacionales, y con el tiempo yo espero que se llegue a una reglamentación de seguridad en el sector agrícola, ¿no? Ok, profesor. Vamos a la siguiente pregunta. Dice la señorita Jenny, ¿cuáles son los accidentes más comunes en el sector agrícola? ¿Qué significa el análisis de colinesterasa? En el Ya, minuto, las 8:14, a ver, profesor, si pudiera en todo caso leerlo usted. ya. La prueba de la colinesterasa, para esto hay que hablar, lo vamos a ver en el curso, en seguridad industrial e higiene industrial, ¿ya? Hay un campo que la OIT lo relaciona a ergonomía. Hay lecturas dependiendo digamos, de la experiencia o de las prácticas en el país, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Cada línea de investigación. En este caso, la prueba de la colinesterasa lo que permite es que el empleador pueda, a la hora que planifica sus exámenes médicos ocupacionales, obtenga un grupo de exposición similar, hablamos de un grupo de trabajadores que están expuestos a insecticidas. Estos insecticidas son agentes químicos que generalmente son organofosforados. Entonces, estos agentes ingresan al cuerpo generalmente por la piel en agricultura. También pueden ingresar por las vías respiratorias, pero más la exposición, si vamos a la exposición, al riesgo, más es por la piel. Imagínense un trabajador que su labor es aplicar un insecticida, un fungicida, un hematicida, con una, en este caso puede ser con un motor o puede ser de mochila, pero un sistema de aspersión. Ese sistema de aspersión no está libre de fugas. Esas fugas, como lo tiene de espalda, va a hacer que sea muy probable, hay que hablar de probabilidad, que ese agente químico entre en contacto con el trabajador. Entonces, esta población, este grupo de exposición similar, está, está expuesto a la redundancia a estos agentes químicos. Y yendo a la prueba de la colinesterasa, ¿qué quiere decir? Que esta enzima en el cuerpo interviene en mecanismos del sistema nervioso. Entonces, la OIT recomienda que ya tiene un ratio, un valor, que cuando hay una disminución de un valor, háblese de 20%, si ya empieza a subir del 20% la reducción de la colinesterasa, de la acción de esta enzima en el cuerpo,
al trabajador se tiene que separar hasta se tiene que evaluar por el médico. Entonces es muy importante que el área de seguridad y salud del trabajo identifique bajo un grupo de exposición similar, en este caso los que tienen contacto con estos insecticidas, ¿ok? Hacerle dentro de su protocolo de exámenes médicos la prueba de la polinesterasa. Ok, profesor. Vamos con las últimas preguntas. Dice Ninoska Yagua. ¿Existe una página en donde se le reporte a la SUNAFIL los accidentes con pérdida, índices de accidentabilidad y condiciones inseguras? Antes que pase esta pregunta, me faltó responderla a la anterior con respecto a los accidentes más comunes en el sector agrícola. Eso también lo establece, hay reportes en el Ministerio de Trabajo, en agricultura como en manufactura, la parte del cuerpo donde más hay accidentes, donde hay más pérdidas son los dedos. Luego de los dedos tenemos las manos principalmente. Y ustedes ya saben, en agricultura hay mucho trabajo manual, desde el campo hasta los packing. ¿Ya? Eso lo pueden ver en las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Y ahora sí paso a la siguiente. Sí, claro, profesor. La pregunta es de Ninoska Yagua y dice, ¿existe una página en donde se reporten a la SUNAFIL los accidentes con pérdida o con pérdidas de horas hombre para llevar así un registro, un seguimiento y así minimizar los índices de accidentabilidad y condiciones inseguras? Sí, la información que yo he presentado hoy, todo ha sido descargado como data del Ministerio de Trabajo. Yo te invito a que ingreses al Ministerio de Trabajo, ¿ya? Ahí vas a poder ver las publicaciones que se dan bajo un informe que es trimestral, tiene desde el año 2018, y si bien es cierto, esta información quizás no es la real, pero te va a ayudar a poder hacer una comparación entre tu índice de accidentabilidad con el del sector y con el del país. El procedimiento para poder subir la información de accidentes, uno sabe que cuando hay un accidente laboral, y esa es otra oportunidad para el prevencionista, cuando uno ya habla más de riesgos, cuando uno revisa otra normativa como la ISO 31000, es más, el GRI también ya te habla, cuando uno no puede, y queda un residual del riesgo, uno debe trasladar el riesgo generalmente la práctica es a contratar un seguro. Y en el Perú hay una lista de sectores que están obligados a contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo. Sin embargo, esa lectura es errada. Y me explico. El Consejo Nacional del Trabajo mucho se ha tocado sobre realmente la obligación del seguro complementario de trabajo de riesgo. La lectura debería ser que cada compañía, independientemente de las que figuren en esa lista, debería hacer su propio análisis de riesgo. Y bajo ese análisis de riesgo determinar en qué población no puedo eliminar el riesgo o reducir un nivel. Entonces yo tengo que adquirir en ese personal, en esa parte de la dotación de trabajadores, contratar un seguro, porque así me va a asegurar, valga la redundancia, que el trabajador va a tener una pensión, que el trabajador va a tener una atención en una clínica afiliada. Ahora ustedes dirán, pero en el fondo no hay una clínica, pero en el fondo no tenemos el cobertura del seguro. Sí, esa es una debilidad, pero no quita de que ese modelo se puede aplicar digamos que en el sector agrícola, y las notificaciones, para responder la pregunta, es cuando voy a un accidentado, independientemente del centro asistencial a donde uno lo lleve, el centro asistencial, sea el MINSA, o sea salud, o sea clínica, está obligado a notificar al Ministerio de Trabajo. Y si es mortal el accidente, la obligación de notificación es del empleador. Entonces, si hay los ingresos, si hay un mecanismo para poder ingresar, pero lamentablemente no todas las compañías tienen la cultura de
registrarlos, ¿no? Perfecto, profesor. Ya vamos con las dos últimas preguntas. Carlos Venturo pregunta, dice, soy ingeniero agrónomo y en los proyectos productivos solo se menciona de BPA, pero no hay mucho énfasis en el tema de SST. Hola, profesor, ¿escuchó la pregunta? Sí, Hola, hola. se cortó al final. Ok, ok. Repito la pregunta. Carlos Venturo dice, soy ingeniero agrónomo y en los proyectos productivos solo se menciona debe. ¿A qué se debe esto? Ya, las buenas prácticas agrícolas, te entendí entrecortado, pero entiendo la duda del que está escuchando el webinar, soy agrónomo y solo se habla de buenas prácticas agrícolas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Daniel? Sí, profesor. Esa es la Ya, pregunta, esa es la ya, pregunta, sí. ya. Entonces, ¿qué pasa? Que los fondos o las sociedades agrícolas, ¿ya? Y generalmente, digamos que la organización, el organigrama de estas compañías, ¿ya? Lo primero busca implementar o cumplir son las normas relacionadas a la seguridad, en este caso, en el campo, ¿no? Hablamos de seguridad más que todo de inocuidad, de buenas prácticas agrícolas. Hablamos de Global Gap al inicio, hay otras normas, ¿ya? ¿Y por qué? Regresamos a un tema que revisamos en las diapositivas anteriores, pero ya a escala empleador. Son por intereses, ¿no? Definitivamente. El interés del agricultor o del dueño o del gerente, primero va a ser cómo apalanca al cliente, ¿no? Cómo fideliza, cómo entra a un nuevo mercado. Entonces hay mercados que te obligan, ¿no? En tener cumplimiento de buenas prácticas agrícolas en el campo. Tenemos también los BRC, que ya es en la parte del packing, en la transformación, ¿ya? Y dejan de lado la seguridad y salud del trabajo. Pero ahora, ojo, recordemos que la ley de seguridad y salud del trabajo es, como su nombre lo dice, es una ley. Sin embargo, como la SUNAFIL no llega a estas regiones, entonces esa prioridad del dueño, del gerente, se fortalece, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual más se habla de buenas prácticas agrícolas y no se habla de seguridad y salud del trabajo. Ok, profesor. ¿Me copia ahí? ¿Me copia? Sí, 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 ok. La penúltima pregunta dice, buenas noches, mi pregunta concierne a qué pasaría si la SUNAFIL llega al fondo donde laboro y encuentra que no contamos con un sistema de seguridad, de gestión en seguridad y salud ocupacional. ¿Automáticamente recibo una sanción o me dan un plazo? ya. Va a depender mucho de los hallazgos que encuentren, ¿ya? Si no tiene un sistema de gestión de seguridad implementado, ¿ya? Lo que va a hacer la SUNAFIL es, primero, va a invitarlos a una comparecencia, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el curso a detalle, pero lo que quiero dejar como mensaje es que te va a dar una oportunidad, digamos, ¿no? Ahí las empresas mucho se van a poder, digamos que, eh, dejar acompañar por consultores, ¿no? Van a poder sacar adelante la comparecencia, pero generalmente siempre termina en un informe con algunos puntos con respecto a inobservancias, ¿no? De seguridad y salud del trabajo. Ojo, no estamos hablando de la parte sociolaboral, ¿no? Solamente de seguridad y salud del trabajo. Entonces, respondiendo a la pregunta, te va a invitar a comparecer, pero si es muy evidente el incumplimiento, vas a tener una multa. Perfecto, profesor. Vamos con la última pregunta y ahí cerramos.
Pregunta Elvis, si un trabajador aplica solo azufre, ¿es necesario realizarse una prueba de colinesterasa, sabiendo que el azufre no es un órgano fosforado? Es que, la verdad, yo no sé si esa pregunta va más por el lado del corazón de la camiseta de empleador, ¿no? Pero yo pienso que el que está en contacto con azufre está en contacto con estos organofosforados, ¿no? Entiendo que el azufre también se puede encontrar no solo en insecticidas, sino también en algunos fertilizantes. No lo sé, no lo tengo ahorita, no recuerdo bien, pero eh, habría que ver mucho ya el rol de cada trabajador. Si uno puede asegurar que no va a estar en contacto con estos agentes, que lo dudo, entonces no debería. Pero yo me pongo en el lugar de un inspector, yo sí te obligaría si es que tú no has definido bien los roles, ¿no? Del trabajador. Ok, profesor, ahí hemos concluido con la ronda de preguntas. Profesor, damos por concluido el webinar con esa ya pregunta que acabamos de contestar. Le queremos agradecer por la exposición que nos ha realizado y también por darnos los enfoques necesarios que se necesitan tomar en cuenta para este sector que creo a partir de esta pandemia va a entrar en una nueva forma de abordar este tema de seguridad. Creo que no solamente este sector, sino otros van a obligar a que las empresas comiencen a considerar seriamente sus sistemas de seguridad. Profesor, sin más que decirles, le agradecemos a usted por el tiempo. También le agradecemos a los participantes por haberse tomado el tiempo y participar en estos eventos que la escuela ELDA seguirá desarrollando de manera constante con el único fin de seguir promoviendo estos temas especializados que a su vez van a permitirles a ustedes entrar en esa tendencia al que el mundo va realmente en ese sector, pues, y que da más competitividad no solamente a los profesionales, sino a las empresas de manera esencial, ¿no? Sin más que decirles, nos despedimos, esperando de que cualquier información que requieran respecto al curso, pues pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, nuestra página web. Estaremos muy encantados de poder contestar cada una de sus dudas y preguntas. Profesor, sus últimas palabras. Bueno, invitarlos al curso y dejarles el mensaje, ¿no? Somos personas antes que profesional, ¿ya? Nosotros, y en ese sentido va la última diapositiva. ¿Por qué participar del curso? Porque ese crecimiento que tenemos como país no es un desarrollo, no quiere decir que estemos desarrollados, eso es cerrado. Nosotros tenemos la obligación, más si somos ingenieros independientemente de la formación, una responsabilidad social con la gente. Entonces, yo les invito al curso siempre con ese enfoque para poder levantar, porque esta crisis ya viene de hace muchos años y es obligación de todos de poder ayudar desde su puesto de trabajo en que esto cambie. Con eso cierro, gracias. Muchas gracias, profesor, y nuevamente agradecemos a todos los participantes por su concurrencia. Hasta un nuevo evento. Gracias.